Bueno, vamos a realizar ahora el estudio de esa función. Vamos a suponer que ya hicimos con una fórmula definida la tabla de valores y una vez que llevamos los puntos de la tabla de valores al gráfico, obtuvimos esa gráfica. ¿Qué vamos a analizar primero? Las raíces. ¿Qué son las raíces? Aquellos puntos en que el gráfico corta al eje de las X, o sea que tiene valor de Y 0. Cuando Y es 0, ¿qué valor de X? En este caso, la función tiene tres raíces. Una primera raíz en -3, una segunda raíz en 1 y una tercera raíz en 3. Estas son entonces las raíces de esta función. Segundo paso, vamos a analizar la ordenada o ordenada al origen. En este caso va a ser el valor de Y para el cual X es igual a 0. Entonces lo que tenemos que ver es para qué el valor de Y X es igual a 0. O en qué punto el gráfico corta al eje Y. En este caso vemos que corta al eje Y en 4. Si ustedes estuvieran viendo la tabla de valores, ¿qué pasaría en esta tabla? Que cuando la X es 0, la Y es 4. ¿Y qué otra cosa podríamos observar en esa tabla? Que cuando la X es -3, cuando la X es 1 y cuando la X es 3, el valor de Y sería 0. Esos son 4 puntos de esa tabla de valores. Tercer paso. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a ver si esta función tiene puntos máximos y mínimos. A ver si tiene valores máximos y valores mínimos. O sea, ¿qué valores no supera por encima y qué valores no supera por debajo? En este caso, el valor máximo coincide con la ordenada al origen, pero lo vamos a nombrar con las coordenadas de un punto. Esta función tiene un máximo en ese punto A. Ese punto A que yo señalé es el punto 0,4. 0 de X, 4 de Y. Y tiene un valor mínimo. Este es el valor más alto que alcanza la función y este es el valor más bajo que alcanza la función. Tiene un valor mínimo ¿dónde? En x2 y -3. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Nosotros podemos ver en este gráfico que el gráfico sigue hacia abajo y sigue hacia arriba. Entonces, estos máximos y estos mínimos que tenemos acá se llaman máximos y mínimos relativos. Puede pasar que haya una función que no supere algún valor por encima o por debajo, por exceso o por defecto, que no continúe hacia el infinito la función, y esos máximos y esos mínimos se llaman máximos y mínimos absolutos. Vamos a dejar de analizar puntos para analizar intervalos ahora. ¿Qué intervalos vamos a analizar? Vamos a analizar la positividad y la negatividad de la función. ¿Qué quiere decir esto? Voy a analizar en qué intervalo la función es positiva y en qué intervalo o intervalos la función es negativa. Para definir esos intervalos tenemos que mirar solamente el eje X, o sea, leer sobre el eje X. El eje X es una recta numérica que viene del menos infinito y va hacia el más infinito, viene del infinito negativo, va hacia el infinito positivo. Me voy a ayudar con algo para tapar. Si yo tapo esta parte, puedo ver la parte positiva. Si yo tapo esta parte, puedo ver la parte negativa de mi gráfico. Entonces, voy a decir que esta función es positiva. ¿En qué intervalo? Es positiva. Desde menos infinito, es positiva, sí. Desde -3 hasta 1. Esta parte es positiva. Y vuelve a ser positiva acá.
Entonces es positiva de menos 3 hasta 1. Vamos a poner la U de unión y vuelve a ser positiva desde el 3 hasta el infinito positivo. Entonces, dijimos que es positiva en esta parte y en esta parte, que son estos intervalos que yo señalé acá. ¿Y dónde es negativa? En todo el resto. Lo que quedó por debajo del eje X es la parte negativa, lo que quedó por encima del eje X es la parte positiva. Entonces, ¿es negativa dónde? Desde el infinito negativo hasta el menos 3, ¿dónde vuelve a ser negativa? Entre 1 y 3. Entonces, positiva sobre el eje X, negativa debajo del eje X. Y por último, vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Decimos que una función crece cuando el gráfico sube de izquierda a derecha. Entonces, la función crece, la función decrece y la función vuelve a crecer. Crece, decrece y crece. Entonces vamos a decir que la función es creciente desde menos infinito. Recuerden que dije que se lee sobre el eje X. Desde menos infinito hasta 0. Porque se ve acá el 4, pero ese 4 le corresponde al 0 de X. Entonces, crece de menos infinito hasta 0. Crece, después decrece. ¿Y dónde empieza a crecer de vuelta? Acá. Pero ese punto le corresponde al 2. Entonces vuelve a crecer de 2 a más infinito. ¿Y dónde decrece? ¿Dónde baja la función? Acá. Entonces baja de 0 hasta 2. Esa es la parte donde el gráfico decrece. Entonces analizamos raíces, donde corta el eje X, ordenada al origen, donde corta el eje Y, máximos y mínimos, aquellos valores que la función no supera ni por exceso ni por defecto, positividad y negatividad, qué parte queda por arriba del eje X, qué parte queda por debajo del eje X, y crecimiento y decrecimiento, cuando el gráfico sube de izquierda a derecha, cuando el gráfico baja de izquierda a derecha. Positividad y negatividad también lo van a encontrar, positividad como C+, negatividad lo van a encontrar como C-, y raíces lo pueden encontrar también como C0. Son distintos tipos de nomenclatura.